Vamos a ver un ejemplo del trabajo que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Analizando dos noticias sobre la marcha anticuarentena del 17 de agosto del 2020. Primero, identificar la agencia, página 12, o sea, es el medio que publica esta noticia. Fíjense la sección en el país, fecha, y después acá vamos a ir analizando en función de cómo página 12 entiende la realidad. La marcha de los contagios. Los anticuarentena en el obelisco. Página 12 tenemos que saber, cuando planteamos la historia de los medios, por ejemplo, de dónde hablan y cuál es su posición ideológica, que Página 12 tiene una mirada oficialista, o sea, de apoyo al gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, titular La marcha de los contagios ante una marcha de la oposición tiene una cierta connotación negativa respecto de la acción de ir al obelisco hoy en plena cuarentena. Y después empieza a abrir la noticia en la bajada. La manifestación se da en el pleno pico de contagio de coronavirus. Fue impulsada desde las redes sociales por referentes del macrismo como Patricia Bullrich, Hernán Lombardi e incluso por la cuenta oficial del PRO en Twitter. Bien, esa es la noticia. Y después dicen, en el obelisco se mezclan los reclamos contra la cuarentena, las teorías conspirativas sobre la pandemia y los rechazos a la reforma judicial. Ahí plantea las 5 preguntas fundamentales. ¿Sobre qué está hablando? ¿Quiénes son los actores? ¿Dónde se realiza? ¿Cuándo se realiza? ¿Y por qué? ¿Sí? Arranca con una foto que podemos ver. Fíjense que la foto tampoco es inocente. Hay un perro bulldog en primer plano con una camisita o una ropita militar. Y después arranca el desarrollo de la nota. Un pequeño grupo de personas ya se concentra en el obelisco porteño para protestar contra la cuarentena, impulsada por referentes del macrismo como Patricia Bullrich y Hernán Lombardi. Acá tenemos, en función de la historia, también, otra vez, la ampliación de esa mirada que yo les decía antes. Y después, como fuente de lo que está justificando, ¿no? Dice, la cuenta oficial del PRO en Twitter llamó a marchar. Y acá tenemos a la cuenta del PRO, que es el partido de la oposición de la derecha más importante que tiene Argentina hoy, citando a una frase de San Martín, el día 17 de agosto, justamente cuando se conmemora su muerte, y después, esto sería fuentes, ¿sí? Entonces tenemos agencia, página 12, las fuentes, ¿sí? El PRO, por un lado, y acá después también vamos a ver cuando los primeros testimonios recabados, testimonios son fuentes, ¿sí? Del lugar, por los canales de televisión, dieron cuenta que los ya clásicos argumentos sobre la inexistencia de la pandemia y un supuesto complot internacional. Acá es interesante porque dice, los primeros testimonios recabados por los canales de televisión. Esto sería fuente indirecta. Recuerden que una de las fuentes indirectas son otros medios de comunicación. Y después va a testimonios de gente que estuvo ahí. Vinimos por la justicia, por la libertad, porque queremos un país con democracia plena, agregó una señora u otra señora, alguien que estaba o que está en ese lugar. La convocatoria opositora se replica en otros puntos de la ciudad, en distintos lugares del país. En Belgrano, un hombre explicó que marchaba fundamentalmente por decirle no a la reforma judicial, pero también para pedir respeto a la gente. Y acá, un hombre explicó sería otra fuente, el testimonio. Entonces nosotros tenemos las fuentes, que son testimonios del lugar, que son primarias, fuentes secundarias, otros canales de televisión, ¿sí? Y fuentes secundarias también, internet. En este caso habría que ver si Twitter es fuente primaria porque es la cuenta oficial del PRO o fuente secundaria porque es una fuente de internet. Eso es un criterio que ustedes pueden evaluar como primario o secundario siempre que lo justifiquen bien. Bueno, básicamente esto es lo que tienen que hacer. Bueno, y en función de eso, en función de lo que fuimos viendo, definir a qué público apunta, ¿no? ¿Es un público que está a favor del gobierno, que está en contra del gobierno? ¿Y por qué? Bueno, eso lo fuimos viendo. Ya vemos que eso apunta a un público que evidentemente es cercano al gobierno y lo que busca es criticar fundamentalmente la acción del PRO y de la marcha del PRO en particular, o del PRO en general, y la marcha en particular, llamándola la marcha de los contagios. Entonces lo que van a hacer ustedes es decir, bueno, en la nota de página 12 vemos que, bueno, la agencia es página 12, las fuentes, y nombran las fuentes que hay, acá habíamos dicho, Twitter, otros canales de televisión y testimonios, y el público al que apunta es un público oficialista o cercano al gobierno. Bien, esto por un lado. Ahora vamos a ver la de Infobae. Fíjense que la sección es política, no es el país,
es otra sección, ¿sí? Y esto le da un sentido. Es una marcha que para Infobae es precisamente política, contra el gobierno. Y además dice, protesta contra el gobierno nacional en distintas ciudades del país. No es que es una marcha anticuarentena solamente, sino que es una protesta netamente política opositora al gobierno nacional. Para Infobae. Los manifestantes se movilizan con banderas argentinas en el Obelisco, en Córdoba, en Rosario y en Mar del Plata. La convocatoria se realizó o se organizó a través de redes sociales. Que nombre a Córdoba, Obelisco, Córdoba, Rosario y Mar del Plata le da un carácter, o busca darle un carácter, por lo menos regional, pero podríamos decir nacional. Entonces, la intencionalidad ahí, a priori, pareciera ser que le da mucho peso a la marcha. Y fíjense la foto, si antes veíamos, primero que este tiene un video, si es un video de YouTube, miles de personas, ¿recuerdan lo que decía página 12? Un grupo pequeño de personas, bueno, acá dice miles de personas se movilizaron, ¿sí? Y después va como estrategia discursiva, recuerden que habíamos dicho que había que ver qué decían, pero también cómo lo decían. Infobae remarca o resalta lo que quiere Infobae que leamos. Es la tercera vez que los sectores opositores se manifiestan durante la vigencia de la cuarentena. Ya habían organizado marchas el 20 de junio, el 9 de julio. Y sería la tercera esta, ¿no? Y otra vez, que resaltan que Buenos Aires es el epicentro, lo de las banderas argentinas, las críticas a la reforma judicial impulsada por el oficialismo, el cuestionamiento de la cuarentena, el repudio contra la corrupción y el reclamo de mayor seguridad. Pone en primera instancia la crítica a la reforma judicial, en segunda instancia la cuarentena. También es para notarlo. Y fíjense que ya hay un video, habíamos visto arriba, fotos en donde es un plano en donde pareciera que hay mucha gente, o da esa sensación. Y después vamos a ver cuáles son las fuentes. Por ejemplo, voy a ir a la marcha, pero en auto. No voy a caminar entre la gente porque no sería lógico, pero es importante lo que se está armando desde la sociedad, una sociedad que comparte valores. Dijo Bullrich, acá tenemos una fuente. Patricia Bullrich es fuente primaria, ¿sí? Es un testimonio y es fuente primaria. Rodríguez Larreta es otra fuente que manifestó, podrá haber alguna persona que hable a título individual, pero aclaro que no hay ninguna convocatoria partidaria. Es interesante esto porque por otro lado nosotros veíamos en página 12 que estaba el Twitter del PRO, que es el mismo partido que Rodríguez Larreta, ¿sí? Fíjense esta foto, les jubilades no somos boludes, ¿sí? Y bueno, y acá después termina porque es noticia en desarrollo. Entonces tenemos fuente primaria, el testimonio de Rodríguez Larreta, las fotos, ¿sí? O sea, el periodista que estuvo en el lugar o que está en el lugar, las fotos son fuente también primaria, el periodista en el lugar. Patricia Bullrich, también como fuente primaria. Sin embargo, no hay testimonios de las personas que están ahí, ¿no? Como había en página 12. Bueno, son decisiones. Lo que hay son fotos de la gente protestando o de distintas personas, somos libres, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la agencia, el lugar donde lo posiciona en política, y acá, bien, otra vez, protesta contra el gobierno. Infobae es un diario o un medio de comunicación, podríamos decir opositor al gobierno, o por lo menos que no está en la misma línea o tan alineado al gobierno como lo está página 12. Y entonces directamente no dice protesta anticuarentena, sino que dice protesta contra el gobierno. Decíamos que le da un carácter nacional, por todo lo que dice acá, Obelisco, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. La convocatoria se organizó a través de redes sociales, no dice que la convocó el PRO. ¿Por qué? Porque después va al debate entre Patricia Bullrich, que teníamos acá, y Rodríguez Larreta, que son los dos testimonios.